Hermano, buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los hermanos que están presentes en esta noche, aquí en desde el sur de California. Son las 7 de la noche con 13 minutos. Y bueno, esta noche vamos a, como dije, empezar una serie de temas por dos razones. Uno, porque tiene que ver con la creación religiosa política de los Estados Unidos de América. Número dos, porque este mes de noviembre, a fines de noviembre, se celebra lo que identifica a la cultura estadounidense, que viene a ser el Día de Acción de Gracias, ¿no? El Día de Acción de Gracias no solamente es un día de Acción de Gracias, sino que ejemplifica y explica la naturaleza de la cultura estadounidense. Esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. A diferencia de la Navidad, mucha gente piensa, oh, es igual que Navidad. No es igual que Navidad. Por una poderosa razón, no es igual a Navidad. Y esto grábeselo bien en la cabeza. Día de Acción de Gracias es mandado en la Biblia. Navidad no. ¿Me escuchó? Día de Acción de Gracias se enseña en toda la Escritura. Desde la vida personal, vida de iglesia y vida nacional. La Navidad no se enseña. Así que aquellos que dicen, bueno, si ustedes no celebran Navidad, entonces tampoco deben celebrar Día de Acción de Gracias, porque por ahí hay personas no solamente malintencionadas, sino totalmente cerrada de cabeza. Una persona ignorante tiene la oportunidad de aprender, pero una persona cerrada de cabeza, necia, es como una piedra. Es como que usted está hablando con una piedra sentado todo el día. Es igual. Entonces, Día de Acción de Gracias no solamente es una celebración anual, sino que identifica lo que es la cultura norteamericana. Ahora, todo eso tiene una razón, y la razón va hasta la Reforma que empezó con Martín Lutero en 1517. ¿Ok? Luego de Martín Lutero muere, la Reforma queda inconclusa y es recogida por Juan Calvino en su magnífica obra, ¿no? En su magnífica obra, Las instituciones de la religión cristiana. Entonces, fue Juan Calvino el que realmente definió lo que es la reforma. Ahora, los amigos luteranos no están de acuerdo con eso. Ellos critican a Juan Calvino, critican a los presbiterianos. Pero en realidad, Juan Calvino define la reforma, porque él va más allá de lo que Lutero fue. Lutero muere y bueno, es obvio, si ya murió no puede hacer nada. Pero Juan Calvino usa parte de su obra, lo desarrolla y lo amplifica y va más allá definiendo lo que es la fe reformada. Estamos todavía en el siglo XVI y ya después, cuando la reforma va a Escocia con Juan Knox, entonces ahí las enseñanzas de Calvino toman otra forma, porque ya no es solamente teológica, sino también alcanza lo político. Escuche bien. Porque ya la iglesia en su gobierno no solamente es presbiteriana, sino que el parlamento escocés, el parlamento, los políticos, reconocen como la única religión verdadera al presbiterianismo. La única religión verdadera.
En ese tiempo solo habían dos versiones, bueno, tres versiones del cristianismo. La Iglesia Ortodoxa, que no estuvo involucrada en la Reforma. La Iglesia Católica Romana, que sí estuvo involucrada en la Reforma porque de ahí nace. Y la Iglesia Reformada. Ahora, los reformadores no quisieron crear otra iglesia, ellos querían reformar la Iglesia Católica Romana de los abusos doctrinales y prácticas del Papa, del Vaticano, del Colegio de Cardenales. No. Sin embargo, el papado no aceptó, llamó hereje a Lutero, ¿no? Lo condenó y lo excomulgan. Esa excomulgación implica entonces el hecho de que los católicos no reconocen, o el papado no reconoce, a los reformadores como la iglesia cristiana, porque los anatemiza, los considera herejes. Entonces vemos de que en ese momento la iglesia reformada toma su trayectoria y para que se defina de la iglesia católica romana, los reformadores originales crean y escriben confesiones de fe. Las confesiones de fe vienen a ser la doctrina sistematizada de lo que cree un reformador. Los luteranos tienen su confesión de fe, los reformados calvinistas de la orden de Calvino tenemos la confesión de fe expresada de una forma suprema en el catecismo, perdón, en la confesión de Westminster. Los catecismos entonces son el método de estudiar la confesión. ¿Cuál es la diferencia de un catecismo y una confesión? La confesión vienen a ser principios de fe, de doctrina cristiana que uno cree. El catecismo viene a ser el método de estudiar lo que enseña la confesión de fe. Hubieron muchas confesiones de fe y muchos catecismos también. Pero el resumen de lo que es la verdadera doctrina reformada presbiteriana es la confesión de Westminster. Westminster. La confesión de Westminster. Entonces, si usted realmente quiere conocer lo que es la reforma, tiene que estudiar la confesión de Westminster. Hay otros catecismos, ¿no? O confesiones de fe reformadas, sí. Pero la confesión que sobrepasa, diríamos, en cuestión de alcance teológico, es la de Westminster. Estamos hablando entre iglesias reformadas. Es muy importante eso. Confesión de Westminster, 1645. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando hoy? Mucho tiene que ver, porque todo esto sucede en Europa, ¿no? Ginebra, Alemania, Ginebra, Escocia, Inglaterra, Europa. Cuando la reforma llega a Europa en el siglo XVII, hubieron muchos problemas teológicos, las ideas de Calvino se esparcen por todas partes, y de esa forma entonces, una vez que las ideas de Calvino se esparcen y llega a Inglaterra, entonces los mejores teólogos ingleses comienzan entonces ellos a darse cuenta que había algo mal en el sistema litúrgico de la iglesia inglesa.
Entonces, en las famosas universidades de Cambridge y Oxford, en Inglaterra, en el siglo XVII, las dos universidades eran el centro de pensamiento teológico. Era un tiempo en donde usted caminaba en la Universidad de Oxford y podía usted escuchar directamente las enseñanzas teológicas de grandes teólogos ingleses que habían abrazado la teología calvinista. En la Universidad de Cambridge también. Era un momento especial en toda la historia del mundo, inclusive en el aspecto político. La época del ilustramiento tiene que ser con las ideas de los hombres de romper el viejo sistema feudal y enfocarse en los derechos de los hombres, la razón. Ahora, yo quiero que usted me siga bien porque esto es importante lo que vamos a hacer. Un siglo antes, en 1500 y algo, la corona española viene a las Américas, especialmente Centro, el Caribe y Sudamérica. En esos tiempos no había, por ejemplo, países limítrofes como hoy se conoce, digamos, con nombres como Perú, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. No había un México o Costa Rica. En ese tiempo era la conquista española a todos esos pueblos indígenas. Fue el catolicismo romano que con fuerza entra en el Caribe, Centro y Sudamérica. Traen la religión católica romana y se implanta, y nosotros, los latinoamericanos o hispanoamericanos, o lo que usted quiera llamarlo, nosotros que hablamos español, usted, no importa que usted nació en México, Panamá, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Honduras, parece una canción que estoy cantando. No importa. Usted y yo no somos raza. Somos el producto de dos razas. Es más razas. Porque los españoles tampoco eran puros, porque ellos habían sido conquistados por 800 años por los árabes. Y los árabes tampoco eran puros, porque ellos habían violado a millones de mujeres en el Asia, en el África, y los hijos de esas violaciones eran musulmanes. Entonces, usted y yo, en nuestra sangre, aquí en las venas de usted, tenemos genes de diferentes partes, tal vez más españoles, indígenas de donde somos. Los de México, tal vez los aztecas, los mayas, en la parte de Sudamérica, los incas, que era la raza más fuerte de ese entonces, más la raza, la sangre de los españoles. Algunos tienen tal vez antes, su padre, mi abuelo fue italiano, o sea, tal vez en mi sangre hay algo de italiano. Entonces, por eso, cuando nosotros entendemos de dónde venimos, vamos a darnos cuenta que es una tontería decir, oh, yo defiendo a mi país, Perú, porque yo soy peruano. No, yo no soy peruano. Yo nací en un país que se llama Perú, porque la palabra Perú es una mala pronunciación de los españoles de la palabra virú. Perú fue inventado por los españoles. Los incas ni siquiera se llamaban peruanos. Los españoles, porque no podían pronunciar el quechua, dijeron Perú, Perú. Claro, porque eran ignorantes en cómo pronunciar el quechua. Pero en realidad no existe esa palabra Perú en quechua. Era virú con B de Víctor, virú, porque así hablaban
incas. Igual con todo país. En México tal vez hay algo similar. En Chile también. No hay sangre chilena. No hay sangre colombiana. No hay sangre ecuatoriana. No. Todos somos una mezcla de cualquier cosa. Hasta chinos hay. ¿Usted sabía eso? Hasta chinos puede haber en su sangre. Porque a los chinos también lo agarraron de esclavo. Y los españoles o los indios, cuando vinieron los chinos en el tiempo de la conquista, 1700 y después, pues las chinas se metían con los indios y salían indochinos o chinos indios. ¿Sí? Por eso es que muchos indios tenían o tienen así. ¿Por qué? Porque el padre fue chino o la mamá una china. Pero el color cobrizo, porque el padre o la madre eran indias. Así que cuando usted diga, oh, yo defiendo mi país, no lo diga jamás. Porque en su sangre corre sangre de otra gente que ni siquiera usted conoce. De repente usted es árabe y no sabe. De repente su bisabuelo fue musulmán y no sabe. Pero en fin, el punto es que todas estas inmigraciones durante el siglo XV, XVI, XVII, en su mayoría de nosotros fueron católicos romanos. Pero en la parte del norte de América era diferente. Porque al entrar el siglo XVII, 1600 y algo, las ideas de la reforma ya comenzaron a expandirse en toda Europa. En Inglaterra, como habíamos dicho, comienza entonces la primera, diríamos, migración de ingleses a Norteamérica y eran anglicanos. Ellos no vinieron para predicar el Evangelio. Ellos vinieron generalmente a este lado de Norteamérica con asuntos políticos, económicos, de expansión política para la corona inglesa. Ellos no estaban interesados tanto en implantar una religión. Claro, ellos eran anglicanos, pero ese no era su motivo principal. La primera migración inglesa anglicana fue en 1605, 1609. 10 años más tarde, 1619, cuando ya los puritanos comenzaban a hacerse notorios en la parte de Inglaterra, comenzaban a ser perseguidos también ellos por sus creencias radicales. Ellos se llamaban los separatistas ingleses. Los separatistas ingleses eran aquellos que se separaron de la religión oficial en Inglaterra para adorar a Dios de acuerdo a lo que dice la Escritura. Por eso se llamaban separatistas, porque se separaron completamente. Ellos no quisieron reformar la iglesia anglicana, ellos querían separarse porque decían, es imposible reformar a una iglesia corrupta. Entonces ellos viajaron, ¿no?, a esta parte de Holanda para vivir una vida mejor según ellos, pero cuando fueron a Holanda encontraron de que había más vicios todavía. Eran viciosos. Los holandeses no compartían las tradiciones de los ingleses y menos cristianos. Fue ese punto principal, que sin que ellos sepan qué, cómo, cuándo, por qué, en qué momento, estaban dentro, si queremos poner el elemento teológico, estaban dentro del plan de la providencia de Dios, que ese puñado de gente inglesa en Holanda iban a ser los primeros colonos en venir a lo que más tarde se llamaría los Estados Unidos de América. Ellos ni idea tenían de que tenían que venir a América. Lo que ellos querían era simplemente huir de la mundanalidad, de la idolatría, de la corrupción que estaba en Inglaterra y en Holanda. Ellos querían una mejor vida para sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todo esto, para hacer corta la historia, porque esto me llevaría 5, 7 o 10 horas para hablar de esto. Tengo pocos minutos, menos de una hora ya tengo. Hay un personaje muy importante
que tiene que ver con los Estados Unidos, con la fundación, la cultura de los Estados Unidos. Su nombre es Robert Cushman, y lo voy a poner aquí. Este personaje casi no se menciona, pero es importante que se sepa, porque de él le vamos a hablar. Robert Cushman. Robert Cushman es un diácono inglés, o fue un diácono inglés. Él vino en la primera migración de los separatistas ingleses. Recuerde bien, habían dos grupos principales. Los separatistas, voy a ponerla acá, separatistas o peregrinos, y los puritanos. No son iguales. Mucha gente confunde a estos dos grupos. Los separatistas o peregrinos y los puritanos, dos grupos diferentes. Los dos de Inglaterra, los dos estaban en desacuerdo con la corona inglesa, con la religión anglicana. Pero la diferencia es que los separatistas eran gente de pueblo. La mayoría de su gente no era educada, era gente de pueblo, que querían adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, a los dictados lo que dice las Escrituras. Los puritanos, en cambio, eran gente educada, era gente leída, era gente culturizada de universidad, era gente que tenía una alta educación intelectual. El puritanismo se separa de la iglesia anglicana. El puritanismo se queda en la iglesia anglicana porque quiere reformar la iglesia anglicana. ¿Entiende? Los separatistas o peregrinos era gente de práctica, de acción. Los puritanos generalmente eran gente estudiosa, teólogos. Los mejores teólogos fueron los puritanos. ¿Por qué se llamaban puritanos? Porque ellos querían purificar la iglesia anglicana en ritual, en liturgia y en doctrina. El hecho que los puritanos fueron gente intelectual les llevó a predicar, a hacer de las prédicas, de los sermones, un arma tan poderosa que el solo hecho de escuchar a un puritano teólogo predicar un sermón era electrificante, porque era gente que habían y estudiaban las escrituras profundamente. Eran personas que profundizaban el texto bíblico, sacaban lo que tenía ahí en la escritura, lo ponían en el púlpito y con una autoridad y conocimiento predicaban un mensaje inteligente y poderoso. No estamos hablando de payasos como existen hoy en día. No, estamos hablando de verdaderos teólogos, predicadores, de gente que se tardaba horas en estudiar la escritura y que escribía sus sermones por horas. Y la predicación mínima era mínima 2 horas. 2 horas. Lo cual era entender a usted que si mínimo era 2 horas, no se sorprenda que muchos predicaciones iban a las 3 horas. Las universidades se llenaban, Oxford y Cambridge. Las paredes retumbaban
con el sonido de sus voces, pero al mismo tiempo con la profundidad, solidez de las predicaciones teológicas de los puritanos ingleses. Era toda una revolución teológica en Inglaterra. Una revolución teológica. Las predicaciones aumentaron en todo Inglaterra. En Escocia también. Entonces, ¿qué sucede con Robert Cushman? ¿Quién es este personaje? En diciembre de 1621, el diácono Robert Cushman, agente de negocios de la colonia de Plymouth, llegó a América en el buque llamado Fortune o Fortuna. Él había estado en el Mayflower, otro buque, Mayflower, pero cuando el Speedwell, otro buque, el Speedwell, fue encontrado poco apta para su estancia, se quedó en Inglaterra. A pesar de que no llegó a Mayflower, los peregrinos demostraron su importancia al otorgarle un terreno entre los que lo hicieron. Le dieron ese terreno a Robert Cushman. La fortuna llegó con algunos suministros, pero también hubo más peregrinos. Aunque fueron bien recibidos, puso una presión inmediata sobre los recursos limitados, de acuerdo. Cushman descubrió lo que todos sabemos, que el primer año fue dificultad y tragedia. Aunque solo 2 pasajeros murieron en el viaje a América, más de la mitad de los adultos murieron el primer invierno. Además, algunos habían abandonado la colonia y viajaban a Virginia. ¿Qué está hablando? Está hablando que cuando en el primer viaje que se vino, en 1621, los peregrinos, más de la mitad de los peregrinos murieron por el clima. Esto es en la parte este de los Estados Unidos, Nueva York, Maryland, lo que es Boston. Cuando es tiempo de nieve, créame, en ese tiempo es tan crudo que la gente moría. La mitad de los peregrinos murieron. Él trajo noticias de que aquellos que financiaron el viaje estaban disgustados cuando vino a América y exigían que los peregrinos firmaran un contrato enmendado. Cushman los convenció de firmarlo, llenó la fortuna, el barco con madera, pieles para llevar a Inglaterra como pago inicial, dejó a su hijo Tomás con el elder Brewster, planeando regresar, establecerse. Los bienes nunca llegaron a ser como a Inglaterra porque piratas franceses capturaron el buque Fortuna y los pasajeros antes de llegar a Inglaterra. Cushman fue tomado prisionero, pero regresó a Inglaterra con los documentos firmados unos meses después. El contrato modificado benefició enormemente a los peregrinos. Mientras preparaban su regreso, Cushman estaba preparando su regreso, pero nunca regresó. ¿Por qué? Porque murió en Inglaterra en el año 1625. Murió posiblemente a causa de la gran plaga que sacudió Europa en ese tiempo. Cushman desempeñó un papel vital en los asuntos de negocios de los peregrinos en Leyland, Holanda, así como en Inglaterra. Durante su breve visita a América, haría una contribución única de naturaleza espiritual. Aquí viene. Fue llamado a predicar un sermón. Cushman estaba comprometido con la libertad de religión de los peregrinos. De hecho, pasó un tiempo en prisión en Inglaterra por sus creencias religiosas separatistas. En 1619 escribió un libro sobre su experiencia llamada El grito de una piedra, que criticaba a la Iglesia de Inglaterra. Para poner un contexto, en 1619 hubo un gran descontento en toda Inglaterra. Ya las ideas de Juan Calvino se habían esparcido en toda Inglaterra. Ya los teólogos puritanos estaban predicando en cada momento, universidades, en iglesias, eran muy famosos, y los independientes peregrinos o separatistas, entonces ellos también escribían criticando a la corona inglesa y a la iglesia de Inglaterra, ¿no? Por su papismo, por sus, diríamos, rituales, que según ellos, los peregrinos estaban en contra de la sencillez, de la sencillez de las escrituras y de la iglesia primitiva, tal como enseñan las escrituras. Entonces, como pueden ver ustedes, tanto los puritanos como los peregrinos eran odiados por la corona inglesa y también por la iglesia de Inglaterra.
Ahora, en este caso fueron los peregrinos, los separatistas que vinieron, entre ellos fue Robert Cushman. Cuando Cushman vino a América la primera vez, ya no regresó porque como vimos murió en el año 1625, él hizo su primer sermón. Pero fíjese, ese sermón ejemplifica, fue la primera piedra sobre la cual otros vinieron a poner sobre esa piedra más sermones que comenzaron a crear como una pequeña semillita espiritual y cultural, la semilla de Robert Cushman viene a ser el primer sermón en las colonias inglesas, porque fue el primer sermón impreso, impreso. Los demás sermones generalmente ellos los escribían. Y escribían, ¿saben cuántas páginas? 100, 150 páginas para predicar, hermano. 100 a 150 páginas para predicar. Hoy en día escriben ni la mitad de una página, solamente el título y comienzan a predicar. Se dan cuenta cómo el evangelicalismo, de lo que la reforma era así, grandote, ahora es así, chiquitito. No había en ese momento tecnología. Cuando eran las 6, 7 de la noche ponían una vela que les quemaba la retina de los ojos y ahí aún así escribían volúmenes los grandes teólogos puritanos que son los que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos luz, lámpara, computadora, celular, ¿qué más? Mire, tablet, tenemos todas las bendiciones de la tecnología y ni siquiera leemos la Biblia. Ni siquiera leemos la Biblia. Entonces dijimos que cuando vino Robert Cushman a los Estados Unidos, no había todavía los Estados Unidos, era la colonia, él entonces fue el primer sermón impreso que se predicó en las colonias americanas. El título se llamaba El pecado y peligro del amor propio y estaba basado en el texto de Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24. Él dice, y voy a ponerlo, él predicó más o menos 2 horas. Yo no voy a predicar 2 horas, solamente voy a leer parte de la conclusión de su sermón, que creo que enfatiza lo que corresponde y lo que significa en ese momento las piedras de la cultura de los Estados Unidos de América. El primero que pone estas piedras y cuando vienen después otros predicadores comienzan a edificar sobre esa teología, lo que constituye, forma, crea la cultura norteamericana en base a las escrituras. Esto es muy importante que se sepa, hermanos, porque hoy en día ya no se conoce. Si quiere entender los Estados Unidos, entendamos los sermones. He aquí lo que él dice en su sermón. Es un bosquejo. Hace la introducción y su bosquejo lo pone en dos partes, el impedimento y la exhortación. Recuerda, el texto basado es 1 Corintios 10, 24. La primera parte del impedimento, él dice no permitir que nadie busque lo suyo. La segunda parte, la exhortación, pero que busque la riqueza de cada hombre ajeno. En otras palabras, el sermón que predicó Cushman estaba centrado en la colonia cristiana, que todos eran cristianos, separatistas, que nadie busque el bien propio, sino el bien del prójimo. Y eso es lo que se llama la cultura norteamericana, ¿no? Eso es, Robert Cushman está poniendo eso. Entonces vamos a poner aquí, Robert Cushman pone el principio que caracteriza a la cultura norteamericana desde una base puritana, o diríamos reformada
la cual es: nadie busque lo suyo propio, sino la del prójimo. Eso, eso es la cultura norteamericana, protestante calvinista. ¿Ok? Nadie busque lo suyo propio, sino lo del prójimo. Eso ha caracterizado a la cultura norteamericana protestante calvinista. ¿Ok? Y esto solamente es la primera piedra que pone. ¿Qué es lo que dice él? Dice: en el manejo de este sermón abriré las puertas, dice él. En segundo lugar, voy a señalar la doctrina. Y en tercer lugar, ilustrar la doctrina por las escrituras, experiencia y razones. En cuarto lugar, voy a hacer la aplicación del mismo a cada una de sus partes. Y que esta sea la primera regla, dice él. Esta es parte de su sermón. Y al final, porque él escribió bastante, voy a tratar de hacerlo antes que me corte la conexión. La conexión ha estado mal por el clima afuera. Número 1, nunca mira su curso por la mayoría, sino por el mejor. En otras palabras, no miramos nuestra vida por lo que dice la mayoría, sino por lo mejor. Principalmente por la palabra de Dios. Ahí está. Principalmente por la palabra de Dios. No mires lo que otros te hacen, pero considera lo que debes hacerles. Buscar agradar a Dios y no a ti mismo. Ellos en Mateo 25:44 suplicaron que otros no hicieran nada por ellos. No hay tal asunto, ninguna súplica semejante se presentará ante Dios. Su palabra es clara, al contrario. Por lo tanto, aunque todo el mundo te descuide, te descarte, te condene, sin embargo, recuerda que no tienes que ver con los hombres, sino con el Dios Altísimo. Y así debe hacer tu deber para con ellos, a pesar de todo. En otras palabras, está diciendo aquí, en su exhortación a la colonia, a el predicador Cashman está diciendo que ellos tienen entonces no dejarse llevar por lo que otros dicen, sino más bien por lo que dice la palabra de Dios, y no buscar lo que dice la mayoría, sino más bien lo que dice lo mejor. Ahora, objetivo. Algunos dirán: si todos los hombres harán sus esfuerzos, como yo podría estar contento con esta generalidad, pues muchos están inactivos, son perezosos, holgazanes, comen las labores de los otros y por lo tanto es mejor irse. Se está refiriendo a volver a Inglaterra. Entonces cada hombre puede hacer lo que le plazca, ¿no? Recuerde que en esa parte, en el 1621, los peregrinos estaban enojados porque algunos no trabajaban. Fíjese, algunos no trabajaban. Y esto es importante para conocer que desde el principio el espíritu capitalista, el espíritu de trabajo, el espíritu de empresa, el espíritu de hacer las cosas de acuerdo a Dios para prosperar sin necesidad del Estado, ya estaba en juego, porque Cashman justamente está poniendo las bases del capitalismo, donde dice, basado en lo que dice el apóstol Pablo: el que no trabaje, que no coma. Cada uno tenía que trabajar, cada uno tenía que tener una propia empresa. Es muy importante porque es la única forma en donde una nación puede prosperar, y sobre todo basado en las escrituras. Y otra cosa, otra característica de la cultura americana: no dejarse llevar por la mayoría, sino por lo que es mejor. Calidad en vez de cantidad. Calidad en vez de cantidad. Calidad en vez de cantidad, es lo que está diciendo aquí. Dice aquí, primeramente, de hecho, el motivo común de aquellos que no soportarán inconvenientes, y así por la dureza de los corazones de los hombres, Dios y el hombre a menudo ceden lo que no es mejor ni perpetuo. Pero de hecho, si tomamos este curso para cambiar las ordenanzas y prácticas por inconvenientes, tendremos cada día nuevas leyes. En segundo lugar, si otros están ociosos y tú diligentemente eres una persona diligente, tu comunión, tu provocación y ejemplo pueden ayudar a curar este mal de la ociosidad en esta gente. Estando juntos, pero si están separados, ¿no sean acaso más ociosos? Y la mendicidad será rápidamente la gloriosa señal de su comunidad. Lo que está diciendo aquí, Cashman está diciendo: bueno, si hay ociosos, dales el ejemplo, ayúdales, ¿no? A un buen ejemplo, sé diligente y sé trabajador.
Tercer lugar, interpretemos las cosas en la mejor parte. No ser demasiado apresurado, que digamos, los hombres son ociosos y perezosos. Todos los hombres no tienen fuerza, habilidad, facultad, espíritu y coraje para trabajar por igual. Tu gloria y tu fuerza, tienes habilidad, facultad, espíritu y coraje para trabajar. Esa es tu gloria y crédito. Y lo haces muy bien. Pero sin embargo, la vergüenza y reproche de ellos, que no pueden hacer nada mejor, ¿no? Es la gloria de ellos. De esta forma está compensado, dice eso. Para ti es suficiente la gloria que trabajes, para los demás la gloria es su ociosidad, que no quieren trabajar. En cuarto lugar, si alguno está ocioso, aparentemente usted tiene la ley y gobernadores para que ejecuten tal cosa. Y para que sigamos esa regla del apóstol Pablo, que dice, no le den el pan a quien no trabaja, por lo tanto, no va a comer. Pero no vayan murmurando, acusando a los hombres. Más bien, vayan al gobernador, acusen a estos hombres ociosos y verán que van a estar ellos en el desierto, figurativamente. Y aquí menciona Hechos 19:38, 2 Tesalonicenses 3:10, Deuteronomio 10:15, donde dice generalmente en Tesalonicenses, cuando Pablo dice, el que no trabaje no coma. Principio fundamental para que una nación prospere. Principio fundamental de las colonias. Por eso prosperaron las colonias. Por eso prosperaron las colonias. Por eso se fundó unos Estados Unidos de América. Por eso los Estados Unidos de América siguieron la práctica, la conducta económica, mental y disciplina de los peregrinos, de los puritanos ingleses, calvinistas. Eso es lo que no se enseña hoy en las escuelas. Este documento es histórico, ¿no? Yo creo que un día de estos voy a entrar a una escuela pública y voy a comenzar a enseñar. Yo creo que no me acepten porque esa gente solamente quiere comunistas. Yo no soy comunista. Voy a criticar y me van a sacar de ahí. Lo hago mejor de aquí. Como ustedes son un cuerpo unido, dice Cashman, no estén solamente unidos colgados por pieles, cosas así, pero trabajen para ser unidos. Entretéjense así como con carne y los tejidos. Alejen la envidia por el bien de los demás. Regocíjense por el bien de ustedes. Hagan duelo si alguien pasa un mal. Dejen que su alegría sea la alegría de los demás. Dejen que el lamento de ellos sea el dolor de ustedes. Que la enfermedad de otros sea la enfermedad de ustedes. Que si uno pasa hambre, ustedes pasan hambre. Que la pobreza de ellos sea su pobreza. Si ustedes profesan amistad, sean amigos de verdad, en la adversidad. Porque entonces un amigo es conocido y probado en la adversidad y no antes de la adversidad. Principio fundamental de la cultura norteamericana. 1621, este sermón está sentando la psicología cultural, la psique cultural, el espíritu de lo que 100 años más tarde vendría en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. ¿Se dan cuenta cómo las raíces americanas tienen mucho, pero mucho, mucho que ver, recuerda a la Biblia? Tiene que entender esto, hermano. 3, dejen todo pensamiento de las cosas pasadas. Olviden lo que cuando estaban en Inglaterra y piensen en las cosas que son. Ya no miren boca abiertos el uno al otro suplicando la bondad de donde nacieron, tu vida que tuviste. No, las cosas materiales que has tenido, que podrías haber tenido. Aquí estás tú en esta nueva nación. Mira lo que dice, por la providencia de Dios. Aquí estás tú por la providencia de Dios. Cashman está diciendo eso a los peregrinos. ¿Por qué? Porque muchos peregrinos estaban totalmente desalentados, habían muerto la mitad, decían aquí no tenemos nada, los indios nos quieren matar, invierno crudo, nuestros hijos se mueren, no sabemos qué comer, queremos irnos entonces a Inglaterra. Pero Cashman dice, no. Ustedes están aquí por la providencia de Dios. En estas dificultades Dios quiso que estén ustedes. Sean agradecidos a Dios. Tomen con buena conciencia lo que es. Y no te levantes, no pongas en ti privilegios que antes tenías. Cuando Job fue llevado a la colina del estiércol, él se sentó sobre eso. Y cuando el Todopoderoso había sido amargado para Noemí y también para Mara, considera, por lo tanto, lo que tú eres ahora y quién eres ahora. No digas lo que podrías haber sido allá. No, tú estás aquí por la providencia de Dios. Fíjese el mensaje calvinista
de las primeras colonias que estaban en los Estados Unidos de América, de lo que más tarde se convertiría. Esto no se enseña en las escuelas públicas, ni en muchas iglesias. La mayoría de las iglesias en Estados Unidos no son ni reformadas, son evangélicos pentecostales que ni siquiera saben su historia. Entonces, pero la verdadera religión cristiana de los Estados Unidos de América, eso grábeselo bien, aunque no le guste a alguno, la verdadera, repita, religión cristiana de los Estados Unidos de América fue la religión reformada calvinista expresada en los peregrinos o separatistas y en los que vinieron más tarde los puritanos, también llamados precisionistas, porque ellos conocían las escrituras con precisión, estudiaban cada tilde de las escrituras. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ese es el principio solamente. Por lo tanto, di así, di de esta forma, así debo vivir. Debo vivir para Dios y a las necesidades naturales que requieren. Si tus dificultades son grandes, entonces tu necesidad de Dios es grande. Y tienes que vivir para consolar a tu gente, para animarse unos a otros, para trabajar unos a otros y llevar la carga del otro para que sea más liviana. No hay pena tan tediosa como un compañero grosero, maleducado, que no hace nada para ayudar las penas de la comunidad, ¿no? Asóciense con alegría. Lleven las cargas unos de los otros. Eviten toda clase de divisiones de la fraternidad. No sean fríos. No se alejen. Únanse rápidamente al Señor y unos a otros continuamente. Entonces será notablemente precedente de lo que están haciendo uno a los paganos, los indios paganos. Ellos cuyos ojos están mirándoles a ustedes, ellos quienes brutalmente, cruelmente se comen, se consumen diariamente a través de sus emulaciones, contenciones, costumbres. Por lo tanto, avergüéncense de ello y gánenle a esa gente a través de la paz, con ustedes mismos, uno con otro, que vean en ustedes ejemplos pacíficos, ¿no? Porque eso predica más fuerte a esa gente que está allá. Mucho más si pudieran llorar en su lenguaje bárbaro. No, lo que está diciendo aquí que el ejemplo es mucho mejor que hablarles en el lenguaje de ellos. Así también serán un estímulo para muchos de tus amigos cristianos en tu país natal, que vengan a ti cuando escuchen de tu paz, de tu amor, de tu bondad que está entre ustedes, pero sobre todo, vayan bien con sus almas. Cuando ese Dios de paz y unidad venga para visitarlos en la muerte, como lo ha hecho con muchos de ustedes, y sean ustedes encontrados por Él, no en chismes, no en descontentos, no en peleas, sino más bien en amor fraternal, en paz, para que puedan trasladarse de este deambular en el desierto de este mundo a aquel lugar de Canaán, gozoso y celestial. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Este sermón, que esto viene a ser la 10ª parte de todo el sermón. Todo el sermón son 2 horas. Pero le di un pequeño bocado de lo que fue el primer sermón impreso en los Estados Unidos. Aquí está sentado las bases filosóficas y teológicas de esta nación. Espíritu empresarial, trabajador, no depender de nadie, altruista, ayudador, ser compasivo, pero también firme, y de una forma increíble. No había lugar para la ociosidad, no había lugar para el holgazán, no había lugar para aquel que no quiero trabajar, quiero que me den comida. No, eran tan estrictos. Si no trabajas, no vas a comer. Pero sobre todo, bajo todo eso,
estaba fundamentado sobre las Escrituras, sobre la palabra misma de Dios. Este es el primer sermón. Luego vendrán otros. Vamos a ir continuar, seguir estudiando estos sermones, que cómo estos sermones moldearon la creación de lo que se conoce los Estados Unidos de América, que hoy en día está siendo atacada por marxistas, homosexuales, abortistas, ateos, comunistas, gente que odia las escrituras porque saben que el fundamento y la fuerza de esta nación fue y es las sagradas escrituras. Vamos a terminar ahí y vamos a continuar entonces la próxima semana. La próxima semana con otro sermón poderosísimo de otro gran puritano. Y así podamos entender cómo fueron las bases de esta nación y los peligros que hoy están bombardeando para la destrucción de esta nación. Oremos, Padre Celestial, gracias por este momento, por mis hermanos, y que podamos entender cómo tú obraste en la creación de los Estados Unidos de América. Que tu paz y tu gracia sea con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.